Buenos días, tardes o noches, madrugadas, depende de la hora que nos vea, dónde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios. Es lo que nosotros creemos verdaderamente, que la Biblia es la palabra de Dios. La compartimos gratuitamente, no cuesta nada, es gratis, aquí no se vende nada, simple y sencillamente informamos. No que tiene que hacerlo a fuerza, simplemente que dice la Biblia acerca de. Bien, en esta mañana vamos a continuar con Mateo, pero vamos a agarrar el versículo 4 y el capítulo 4, el versículo 23 al 25. ¿De qué se trata? Pues bueno, vamos a hacer una rápida información. Tenemos en el 1 el nacimiento de Jesucristo, ya vamos viendo ya visita de los magos, huida de Egipto. Son los encabezados que tienen ciertas porciones de la palabra en el capítulo 2, la matanza de los niños, retorna a Nazaret. ¿Quién crees? Estamos hablando del Señor Jesucristo. ¿Ah? El capítulo 3 tiene predicación de Juan el Bautista, o sea, de exhortación. Y luego bautismo de Jesús, Jesús es tentado. Ya en el 4 es lo primero que vemos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, después de ser bautizado por Juan el Bautista. Luego vemos a Jesús que va a Galilea hasta del 12 en adelante hasta el 17, y luego al 18 hasta el 22 nos dice el llamamiento de los primeros discípulos. Y así vamos viendo como, pero voy a retroceder hacia atrás, no hacia adelante. Desde el capítulo 4 hacia atrás. Ciertas partes perdón, es la información acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, el ministerio, el propósito de su nacimiento, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y vemos como antes de entrar al ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, y luego fue llevado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo para que fuera tentado en el desierto. Después de eso comienza él su ministerio, ¿verdad? Y vamos a ver la parte donde dice la fama de Jesús se extiende, desde el 23 al 25. Es una porción de la palabra donde nos da un informe acerca de cómo inició Jesús su ministerio, cómo lo fue llevando, hasta dónde llegó. Vamos a ver ciertos versículos que nos da más información y qué enseñanza tiene para cada uno de nosotros. Es una enseñanza bíblica, no es una enseñanza propia de mí, sino bíblica. Y como cada vez que hacemos una presentación de la palabra de Dios, tenemos dos versiones. Nos basamos en la Reina Valera, versión antigua, que es donde nos basamos por las predicaciones, y tenemos una Biblia de estudio, que es las Américas, para comparar que la Biblia, las Américas, es Biblia de estudio porque nos lo presenta de manera diferente, pero más cerca del griego, en lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Y como cada vez le voy a pedir a Betsy que me lea son 3 versículos nada más, con eso es suficiente para enterarnos de qué se trata. Betsy, por favor, nos lee. Mateo 4, 23 al 25 dice la palabra de Dios. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corría su fama por todo Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguieron mucha gente de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y de la otra parte de Jordán. Bien. Y del otro lado del Jordán dice acá la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a ver, a pedirle a Betsy que ore, por favor. ¿Por qué Betsy? Bueno, tengo que hacer aclaraciones. Betsy es la que está detrás de cámara, es la que está grabando y al mismo tiempo me ayuda en ocasiones. Tuve cierto ah, percances de salud y luego hay ciertos
áreas de mi cuerpo que no me responden como yo quisiera. Por eso es que se le pide a Betsy que haga varias cosas para la honra y gloria del Señor, ¿no? Y al mismo tiempo, pues me ayuda a aclarar los puntos. A veces me equivoco y ella me saca de dudas y nos ayuda a dejar más claro. Adelante, Betsy, por favor. Oremos, Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el cuidado del día, Padre, y por las bendiciones que nos has dado, Señor. Padre, en esta tarde venimos ante ti, Señor, a ponerte esta predicación en tus manos, Señor, que tú es el que guía y guarda y usa el que está predicando, Señor, únselo, igualmente cada pastor, evangelista, misionero, maestro alrededor del mundo que anda predicando tu palabra, Señor. Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, te ponemos las peticiones de cada uno de nosotros en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, enfermedades, pérdidas, consolación, Señor, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú es el que guía, guarda, suple, sana, el que consuela, Señor. Padre, tú conoces los planes de cada uno de nosotros, Señor, pues, pero Padre, tú haz la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, te pedimos por cada líder alrededor del mundo, Señor, empezando por cada líder de familia, Señor, y subimos de escalera a cada líder de gobierno, Señor. Todo está bajo tu control, Señor, y pues Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te pedimos por cada oyente, Señor, que tú prepares los corazones, Señor, y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que nos ayudes a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente gracias por todo, Señor, en nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, vamos a ver cómo nos la presenta entonces la Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Qué dijimos que era el 25, el 23 al 25, verdad? Dice, y rodeó Jesús todo Galilea enseñando a las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad. Y corría el 24, y corría su fama por todo Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y los lunáticos, y paralíticos, y los sanó. Y el 25, y siguieron mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, de la otra parte del Jordán. Bien, ¿por qué esta enseñanza? Bueno, precisamente siempre me ha llamado la atención de que ciertas religiones o ciertos, pues sí, religiones o sectas, como le quieran decir, hay ese énfasis de que vamos a expulsar demonios, de que vamos a, pues nomás nosotros somos exorcistas. ¿Qué es la palabra exorcista? Sacar de dentro de. Hay algo que me llama mucho la atención. Siempre utilizan algo que no es único y exclusivo para una persona. ¿Quién puede hacer la obra que hizo Jesús? Todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios. Por eso dijo el Señor en alguna parte de la Biblia, y vosotros haréis obras más grandes que las que yo hice. Refiriéndose a qué? Al poder divino del Espíritu Santo, de Él. No dijo, no puedes, dijo, sí puedes hacerlo, si tienes el Espíritu Santo de Dios en ti. Y si hay en ti esa fe para poder desarrollar, sin engaños, sin mentiras, esa obra. ¿Por qué digo esa obra? Dios le dio dones a los seres humanos, a los creyentes, obviamente. Nosotros vemos en dónde, en Corintios 12, ¿qué nos dice de los dones? Primera de Corintios 12. 12 qué. Del 1 al 12. Sí, está bien. Primera de Corintios 12, 1 al 12 dice la palabra de Dios. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y quien puede llamar a Jesús Señor,
sino por Espíritu Santo. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecías, y a otro discreción de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas las obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Hasta ahí. Bien. ¿Qué entendemos? ¿Quién da los dones? Gracias. ¿Quién da los dones? Dios en Cristo Jesús. No es algo que yo voy a tener porque yo quiero tenerlo, porque yo digo que yo hago sanaciones, yo hago milagros. No, si ese es el caso, no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios obrando en el siervo como instrumento, pero no es el hombre el que hace, es el que da los dones. Ahí en Hebreo nos habla de que es necesario que nos acerquemos, porque no es exclusivo de un cristiano, de un creyente, sino de todo aquel que cree. ¿Qué dice acerca de eso ahí en Hebreos? ¿Qué dijimos? Hebreos 11:6. A ver qué dice. Hebreos 11:6 dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Si buscamos a Dios, gracias amigo, sinceramente, con un deseo anhelante de que, y esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, de que tengo la certeza que Dios me oye. Anteriormente muchos líderes decían, no, es que nomás el líder espiritual puede comunicar con Dios. No. Cuando vino Jesucristo, nuestro Señor, abrió el camino para entrar al trono de la gracia directamente. ¿Quién? ¿El pastor nomás? No, todos los creyentes. Pero es necesario que creamos realmente que Dios existe. ¿Por qué es todo esto? Porque lo que vamos a ver a continuación es un pequeño fragmento o una pequeña porción de lo que Jesús hizo en todo su ministerio, después de haber sido tentado, después de haber sido preparado, ¿para qué? Para que iniciara. ¿Qué pasó antes? Pues obviamente que nació de una virgen, creció, y luego tuvo que bautizarse con el bautismo del arrepentimiento. ¿No necesitaba Jesús? No, pero es un ejemplo que nos da que todo creyente debe ser bautizado a semejanza de su muerte y su resurrección en el agua. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que Jesús vino a abrir el camino al trono de la gracia. Por él tenemos entrada al trono de la gracia. Con el sacrificio puro y santo que hizo en la cruz, abrió el camino. ¿Para quién? Para todo creyente. Pero es necesario que tengamos esa fe. ¿Qué es la fe? Ahí en ¿qué es? Hebreos 11, 1, me parece 1 al 3, para que se entienda mejor. Dice la palabra de Dios, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Hasta ahí. Bien. Entonces nos queda claro, porque hay mucha gente que dice, es que, ¿qué es la fe? Hay muchas clases de fe, sí, pero la fe salvadora es la que nos presenta la Biblia. Porque ¿de qué se trata la Biblia? De lo que vino a hacer Jesús al abrir el camino hasta el Padre por medio de él. ¿Hasta dónde es hasta el Padre? Hasta la presencia del Padre. Si nosotros tenemos esa fe, podemos orar
seguro de que mi oración va a llegar al Padre. No nomás aquellos que dicen, no es que yo, no es que a mí. Ahí en Mateo 7, 21 al 23 nos habla muy claramente acerca de este punto. Porque ya porque echo demonios fuera, porque Dios me está usando para sanar, nos envanecemos y nos olvidamos de quién es el poder. Adelante. Mateo 7, 21 al 23 dice la palabra de Dios: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: Nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Apartados de mí, obradores, no os conozco. Apartados de mí, obradores de maldad. Gracias. ¿Cuál es el punto? Cuando Dios nos usa grandemente, creemos que somos nosotros y queremos fama y queremos que todos vengan y nos hagan reverencia y no me mires porque me quitas la unción y no me hables porque me quitas la unción. Algo que Dios da, el hombre no lo puede quitar, el ser humano no lo puede quitar. Pero cuando nos apropiamos de lo que no es nuestro, porque vemos que hay facilidad de tomar fama porque yo sano, yo hago milagros, yo te limpio, te hago una oración de sanación, te hago eso. Dios tiene poder para todo y por medio de nosotros Dios puede obrar cuando nuestro corazón es sinceramente limpio, puro y santo y está en esa obediencia del Padre. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero como quiero sé hablar muy bien y quiero que la gente me vea, comienzo a colgarme de cosas que Dios me ha prestado para que las desarrolle para su honra y gloria. No, es que no. Jesús cuando vino al mundo vino en esas condiciones. ¿Pero por qué? Porque sabemos que Él era Dios mismo. ¿Qué vino haciendo? Vino anunciando primeramente arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí en, ¿qué es? 4:17 me parece, me parece que lo dice, a ver. Sí, dice el versículo 17, 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir, arrepentidos por el reino de los cielos se ha acercado. Resume toda la obra, el ministerio que Jesús vino a hacer. ¿Qué está diciendo el reino de los cielos? Lo que te vengo hablando, lo que te vengo predicando es porque te estoy acercando el reino celestial a ti si tú quieres seguir el camino. Parafraseando el versículo. Pero eso depende de cada quien. Si Dios me llamó a predicar, porque no todos es el mismo don. Hay algunos que reconoce que hablan lengua, hay otros que interpretan, hay quienes somos pastores, hay quienes son doctores, pero a cada uno le dio ese don para edificación del creyente. No para que me luzca, no para ser famoso, para traer miles y ninguno salvo. Óiganme miles aunque no sean salvos, nomás dejen su ofrenda ahí o su diezmo. No, vienes a que te convenza la palabra de Dios para que no te diga el Señor, tú como predicador, como sanador, como doctor, como lo que seas, te diga el Señor, no os conozco, hacedores de maldad, apartados de mí. ¿Por qué? Porque se desvió. ¿La salvación se pierde? No, pero cuando es genuina, cuando la salvación es verdadera y está esa fe que quiere decir obediencia a quien, a las cosas de Dios que nos ha mandado por medio de su Hijo. ¿Sí? Vemos el versículo 23 en Mateo 4 que dice, ¿verdad? Jesús iba por toda Galilea, no se encerró en 4 paredes y un techo, ¿sí? Iba por todo Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y eso nos deja ver ampliamente que Jesús vino con una misión de evangelizar. ¿Evangelizar con qué? Con la palabra del Padre, la misma palabra, el mismo, anunciando que el Rey Celestial estaba en la tierra, visitando, iba a ser sacrificado para poder darle a la humanidad el camino correcto a la salvación, para que haya un camino y una fe salvadora.
porque hay muchos tipos de fe y hay muchos tipos de interrogantes. ¿Qué es la fe? Bueno, depende en qué tienes tu fe. Hay quienes tienen la fe en un amuleto, en una cruz, en una imagen, en una estatua, en un limón, en un ajo. Y se respeta a cada quien, pero si conoces la palabra de Dios, sabes que todo eso es pura superchería. Que Dios te da el don si verdaderamente lo buscas, lo anhelas y no quitas tu mirada del Señor, poniendo la mirada en el Señor en la obra que Él desarrolló. ¿Por qué? Porque no es que seamos pobres, que no tenemos nada. Dice ahí en Mateo 5, del 3 al 10, al 11. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro merecer es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ah, gracias. ¿Qué es tanta lectura? Bienaventurados. ¿Los que creen que son ellos los que sanan? No, los humildes de corazón, que reconocen el amor y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Mientras no reconozcamos que nosotros no somos nada bajo el poder de Dios, que si nos disponemos podemos ser instrumentos de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice allí, que es Lucas 9:23? Es muy importante entender qué es lo que dice la palabra de Dios. No es que yo, es que Él. Adelante si lo tienes. Dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. Gracias. Dice, niéguese a sí mismo. No, niégueme a mí mismo. No, niéguese a sí mismo. No que neguemos al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Negar nosotros mismos, tomar nuestra responsabilidad como predicadores. Deje que le diga una cosa. Hay cosas que la Biblia dice que no nos gustan y siempre lo he dicho. ¿A quién le gusta que le hablen las cosas claras y limpias? Lo que dice la palabra es casi a nadie. No digo que a nadie en general, porque hay personas que tienen en su corazón el deseo de conocer verdaderamente al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo y al Padre. Lo conozco yo espiritualmente, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no es fácil contaminar a una persona, su corazón, cuando tiene su mente puesta en el Señor. Por eso dice el 11, allí el 5:11 que leímos de Mateo. Bienaventurados cuando seréis, dicen las Américas, cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente ¿por causa de quién? Muchas veces pensamos que, no, ya, me va a ir muy bien porque soy cristiano. Por eso hay que aclararle al no creyente que es un precio que se tiene que pagar. Ahí en Santiago dice, someteos, ¿qué es 10:7? Someteos pues a Dios, para que haya un efecto. Santiago 4:7 dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Someteos pues a Dios, gracias amigas. Resistir al diablo, pero ¿cómo resistirlo? Con la fe que tenemos en Cristo Jesús, para que se vaya. Pero ¿de qué manera?
Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes de llegar a ese punto debemos ser expuestos a que a la palabra de Dios y poner atención que nos dice. Dice ahí en Romanos, la fe viene por el oír. Romanos 10:17 dice la palabra de Dios. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Luego la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos tener en cuenta? Para que haya un resultado en nuestras vidas, tenemos que oír atentamente la palabra de Dios, analizarla, estudiarla, empaparnos para poder tener una opinión más certera de la palabra de Dios. No nomás es leerlo y ya me sé toda la Biblia. Oh, sí, Satanás se la sabe, el Señor me reprende. ¿Por qué digo? Ahí cuando el Señor es tentado, además para atrás en el Evangelio de Mateo, vemos que el Señor fue llevado para ser tentado. ¿Por quién? Por el enemigo, ¿a quién? Al Dios Todopoderoso. Por eso ahí en Mateo 4:10 le contestó el Señor bien claro. ¿Qué le dijo? Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra nos deja bien claro que hay un poder que nos protege de todo mal. Pero ¿qué necesitamos? Creer verdaderamente que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. No por dinero, no por fama, sino por fe. Muchos dirán, es que por fe no se puede. Sí, sí se puede. Gracias a Dios, mírame, aquí estoy, tengo 71 años y todavía estoy aquí. Y he pasado por enfermedades, por situaciones bien difíciles en mi vida, pero de todas las situaciones me ha librado el Señor. Y aquí estamos todavía. No estoy completo, no que esté loco ni me falte la mente, simplemente tengo problemas físicos que gracias a Dios puedo controlar y continuar predicando la palabra de Dios, porque para eso fui llamado, no para ser famoso, ser millonario. Están haciendo milagros engañosamente, dice el 23 a la referencia de eso, ¿verdad? Vamos a entrar en el tema. Bueno, fue una introducción nada más, ¿eh? Dice el versículo 23. ¿Qué dice, Mística? Dice la palabra de Dios. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Iba predicando, enseñando y sanando, gracias. Entonces, ¿qué es lo que nos deja ver? La verdad de la situación en que debe encontrarse todo cristiano. Dijo el Señor que podemos hacer obras más grandes que las que Él hizo aquí en la tierra, no que somos más grandes que Él, ni en el cielo ni en la tierra. Él sigue siendo el Señor de señores, Rey de reyes. Pero hay veces que, híjole, entonces vemos que Jesús sanaba y echaba demonios fuera y enseñaba, no nomás, como decía uno cuando estaba chiquillo en mis tiempos, brinca la tablita. No, es, mira, esto dice el Señor, te convence, quieres seguirlo, vamos a congregarnos para alabar al Señor. No me veas a mí como pastor porque yo soy hombre como cualquier otro, te voy a fallar. Dios no te falla, el Señor no te falla, el Espíritu no te falla. Dice en Marcos 1:39, ¿qué dice? Es corto pero muy bueno, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Y echaba fuera, ¿qué hacía? Nomás se lucía echando demonios. Es que a mí, no. ¿Por qué esa enseñanza? El mundo está lleno de cosas oscuras, de enseñanzas oscuras. Y prefieren ir, o mucha gente prefiere ir a ver lo oscuro, a buscar lo oscuro. Es que yo quiero saber, es que yo quiero adivinar, es que yo quiero leer cartas, es que yo quiero conocer el poder oscuro. ¿Para qué? Para que tu alma se pierda. No me gusta mucho entrar en este tema porque mucha gente se siente ofendida. La Biblia dice que el muerto, muerto está. Nada tiene que hacer en este mundo. Que si hay espíritus inmundos que poseen a la gente, que engañan a la gente, que ayudan a la gente a hacer las cosas, los hay. No vamos a cerrar los ojos a lo que es escrito en la palabra de Dios. Que vino a ser el Señor
a sacar espíritus inmundos, demonios y a sanar enfermos, que es lo que predicaba, ¿verdad? Ahí en Mateo 9:35. Dice la palabra de Dios, mas los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. 9:35. Perdón. Dice la palabra de Dios, y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque Achaques, o sea, dolores, en el enfermedades, pueblo. ¿verdad? No pierdas el otro versículo porque es muy necesario. ¿Qué produjo que el Señor hiciera todo eso? Había gente que vendía amuletos, que vendía estatuillas, que vendían, afectó la economía de esos. ¿Y qué decían los fariseos? Porque ponían cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo querían moverlos. ¿Qué decían los fariseos? ¿O qué es los escribas? ¿Qué son? Mateo 9:34 dice la palabra de Dios, mas los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Entonces, gracias, ¿qué es lo que vemos? Que cuando empezamos a hacer la obra de Cristo, la obra de Dios, vienen los fariseos. Es que me estás quitando el lucro, me estás afectando. ¿Realmente estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos buscando lucrar? Vaya, sería la pregunta. La palabra de Dios no es del hombre, es para el hombre, para el ser humano. Hay hombres, mujeres que predican verdaderamente la palabra de Dios, porque no me voy a poner en contra de que porque predica la mujer, porque en ningún lado dice que no predique, inclusive hay enseñanzas en la Biblia que estaba Débora y otras más mujeres que fueron grandes mujeres bíblicamente, ciertamente, pero eso no es motivo para querer decir quiten al hombre, nomás las mujeres, ni tampoco quiten las mujeres, nomás los hombres. Al rato los jóvenes quiten todo eso y nomás nosotros los jóvenes. Pues no es, ¿verdad? Todo junto en un mismo sentir, en un mismo pensar. No, yo no hago milagros. ¿Podría usarme Dios para hacerlo? Sí, si me dispongo y a Él le place, según su voluntad. Pero no voy a forzar a que las cosas sean como yo digo, como yo quiero, porque a mí me conviene, porque yo quiero así. Vamos a hacer publicidad. ¿Por qué digo vamos a hacer publicidad? Hay una religión que dice, nomás nosotros somos exorcistas, nomás nosotros tenemos el poder del exorcismo. Y es la misma religión que encadenaba la Biblia, que enseñaba según lo que él quería y que hacía lo que quería. Y hubo una persecución, no lo, como se dijo, a la gente que hacía hechicería, sino contra todo aquel que estaba en contra de lo que ellos predicaban. A esa profundidad o altura hemos llegado en el nombre de Dios a cometer homicidios de esa humanidad, en español, para que se entienda. No había derechos humanos, no había nada, y ahora estamos llevando un camino que nos quieren llevar a encerrar en la misma situación. Y la gente que predica la palabra de Dios, que no pertenece a ninguna religión de las grandes, en lugar de sentarse a predicar la verdad, no, es que yo quiero ser famoso, tengo hasta avión para irme a donde yo quiera. No, no se trata de eso, se trata de que la palabra de Dios sea enseñada limpia, clara y pura. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que se entienda, no porque no me convenga, es el punto al que estoy refiriéndome. ¿Qué dice entonces ahí? ¿Qué leímos? ¿A quién le decía? Curando, sanando toda enfermedad, la última parte de 9:35, todo, sanando toda enfermedad y todo achaques en el pueblo o en la gente, no sacándole a la gente. Andaba sanando y no cobraba, todo era gratis, no había ningún interés mezquino en él. Ahí en el versículo 17 vemos que venía predicando, ahí en 4:17, ya lo leí, pero léemelo otra vez. Dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma frase que utiliza Juan el Bautista.
pero Juan el Bautista, más, no recuerdo en dónde está, pero ahí mismo en hacer frutos, o lo digo el Señor, dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que se necesita? Esa es la más referencia. ¿Qué es lo que se necesita realmente? ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Niégate a ti mismo, arrepiéntete verdaderamente, pero entiende que de qué te vas a arrepentir. ¿Por qué te vas a arrepentir? ¿Por qué tienes que arrepentirte? Para que entiendas que Dios te va a sanar de esa manera, de que del del tormento eterno, no tu cuerpo, sino tu alma. Terrenalmente, Dios puede usar un doctor, alguien que le dio el poder de sanación en sus manos, pero no es de la persona que utiliza a Dios. El poder es de Dios, del Espíritu Santo, no yo, sino Él. Vemos entonces que vino el Señor y nos deja entendido que debemos negarnos a nosotros mismos y debe haber un arrepentimiento y debe haber frutos de arrepentimiento para poder entender que estamos siendo guiados, llevados por el Espíritu Santo de Dios. Queremos entender, queremos saber, queremos criticar, queremos opinar, pero no queremos estudiar la Biblia. No queremos. ¿Qué más puede hacer un predicador, un pastor, si nadie quiere oír? Nadie quiere entender. Es que no me predican a mi gusto, como yo quiero. No hace el pastor como yo quiero. Mejor me voy, pues que le vaya bien. Porque yo no estoy sirviéndole, no, o en otras palabras, no soy un sirviente secular. Soy un siervo de Dios, sirviente sí de Dios para comunicar al ser humano. ¿Lo quieren? Bien, no lo quieren. No puedo ponerme yo en un plan que tienen que, porque no. ¿Qué dice ahí en Marcos 1:21? Dice la palabra de Dios. Y entraron a Capernaum y luego los sábados, entrando en las sinagogas, enseñaba. Gracias, amiga. La sinagoga en ese tiempo era la parte donde se enseñaba, donde se hacían las reuniones. Y entraba, ¿quién? El Señor, en Capernaum, y entraba que los días que era en ese tiempo, el sábado. Aunque es que tenemos que el sábado. No, es que el Señor resucitó el domingo. No, a la hora que sea, donde sea, en nuestro corazón, tenemos que estar alabando al Señor. No va a estar de rodillas hincado trabajando, pero en su corazón, en la mente, en su mente, está diciendo gracias por verme despertado esta mañana. Gracias por cuidarme en el trabajo. Gracias por llevarme con mi familia. Gracias porque me has dado la oportunidad de sacar para el pan diario de cada día. Ah, no, es que no, es que mi fuerza, es que no, es que voy a preguntar al pastor. No, pregúntele a Dios por oración y le contestará por la Biblia. Si es verdaderamente esa fe y ese deseo y esa disposición y ese anhelo de entender. Porque esta enseñanza, veamos la humildad de Jesús, nuestro Señor, cómo anduvo caminando en este mundo entre la gente, haciendo el bien. Ahora sí, como dice, se decía un dicho muy común en el mundo, hoy en México, ¿no? Haciendo el bien sin mirar a quién. No importa lo que nos haga la gente, no importa lo que nos diga, lo que piense, lo que nos acusen, si Dios sabe la verdad, Dios actuará de acuerdo a su voluntad para cada quien. Porque cualquier cosa que nos haga, que dice, no me acuerdo bien, la venganza de Hebreos 9:31, no sé si es 9, 30:31. Hebreos 10:30. Ok, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Gracias. Y otra vez el Señor juzgará. ¿Por qué predico yo? ¿Para que me vean? No. Yo estoy nada más, o estamos comunicando, porque no estoy solo. Estamos comunicando lo que la Biblia dice. Somos pocas personas, sí, y de mi familia. ¿Por qué?
Porque si pongo la vista en el ser humano, me fallan todos, o fallamos inclusive el pastor. Entonces, ¿qué debemos poner la vista? En el Señor, sabiendo que Él tiene poder para sanar y cuidar. ¿Qué dice Marcos 1:34? Dice la palabra de Dios, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba decir a los demonios que le conocían. No dejaba decir nada a los demonios porque los sabían. Allá en Santiago dice, los demonios creen porque o conocen a Cristo. ¿Y de qué les sirve? ¿Son salvos por eso? No basta creer, tiene que haber frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento. Dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué frutos estoy dando? El Señor ya me sanó, ya me sacó del mundo, me llamó a predicar, me llamó a enseñar, me llamó a ser miembro de una iglesia, de una congregación, donde estamos todos unidos y nos cuidamos unos de los otros. No nos juzgamos o nos destruimos los unos a los otros. Nos cuidamos y nos amamos en el amor de Cristo. Ah, no, es que no. ¿Qué dice el versículo 24, mija? De Mateo 4:24. Dice la palabra de Dios, y corría su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, y los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y lo sanó. Y si corría su fama, eso sí queremos. Que corra nuestra fama también, gracias. Que corra nuestra fama. Y que ve, no. Espérate. Si Dios te dio un don, úsalo adecuadamente para darle la honra y la gloria al Señor. Fíjense todo lo que hacía el Señor y todo eso lo podemos hacer. Sí, aquellos que Dios ha dispuesto y les ha dado el Espíritu Santo de la porción del Espíritu. Y si corría su fama por todo Siria. Y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y lunáticos, tanto Dios, paralíticos, y los sanó, y los sanó. Y de aquellos que sanó, ¿cuántos los tuvieron? Aquellos que se les ha hablado la palabra de Dios, que la conocen, ¿cuántos siguen al Señor? No tienen que venir a una iglesia en sí, nomás que chequen y asegúrense de que no les están predicando a la cartera, a su chequera, sino a su corazón, la palabra verdadera de Dios. Es malo no es malo ayudar al ministerio del Señor, más cuando el pastor da frutos y se ve su testimonio puro y santo, que es un ejemplo, ese pastor se le tiene que compartir las bendiciones que la congregación recibe, compartiendo con ellos, para que ellos se dediquen completamente a la obra ministerial. ¿Es necesario que no seamos engañados en eso? Sí, es necesario que no seamos engañados. ¿Y qué necesitamos? Pues conocer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice Mateo 7:26? Dice la palabra de Dios, y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Gracias, mija. Después de que ya hemos oído la palabra de Dios, debe haber un fundamento. Porque dice, la fe, ¿por qué viene? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. ¿Y qué efecto tiene eso ahí qué dijimos? 43, 44, ¿qué era? Mateo 12. Es el efecto al oír la palabra de Dios. Mateo 12, 43 al 45 dice la palabra de Dios. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Así también le acontecerá a esa generación mala. Ya hemos oído la palabra de Dios.
¿Qué dice la palabra de Dios? Que hay un espíritu inmundo en las personas. Cuando ese espíritu inmundo que no tienes a Cristo en tu corazón sale, te da la oportunidad de oír la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios sale, queda limpio tu corazón, libre, acomodado por la palabra de Dios. Pero sí lo entendí. Creo que lo apruebo, pero no lo acepto porque no me conviene. Me quita mis comodidades, mis lujos, mis ganancias. Entonces, ¿qué pasa? El estado de esa persona no es que pierda la salvación, es que nunca fue salvo. Nomás aceptó por conveniencia. De labios me honran, dijo el Señor. Creo que tiene que haber un entendimiento, que eso es lo que cada vez se predica aquí. Entender qué estoy diciendo, por qué lo estoy diciendo, para qué lo estoy diciendo, para que me vean a mí o porque estoy mostrando con mis actos que soy un verdadero cristiano. Alguien dijo una vez, se quiere ver muy humilde. No es que quiera uno verse humilde. Cuando el Espíritu Santo de Dios obra en la persona, esa persona haya sido quien haya sido, llega esa persona, el arrepentimiento primeramente, aceptar la palabra de Dios y humildad. Ser una persona agresiva, inclusive asesina, violadora, inclusive agresiva, que agrede a los demás, hay un cambio en esa persona y llega una humildad que llega por medio del Espíritu Santo del Señor. Viene a morar en esa persona y hay un cambio tremendo, porque muchas de las veces, no porque a mí me haya sacado el Señor del ministerio, muchas de las veces andamos por caminos oscuros y hemos conocido cosas oscuras, porque es la enseñanza de parte de su servidor, porque vivió situaciones muy difíciles, ha pasado por experiencias muy difíciles. Dirá, hipócrita, entonces, ¿por qué estás ahí? Porque dice un dicho en el mundo, que no sé si lo han escuchado, que tal vez la Biblia lo diga también, me imagino que sí, de los arrepentidos se sirve Dios. ¿Qué se necesita? Arrepentirse. ¿De qué? De toda la maldad que has hecho o hemos hecho a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras compañeras, compañeros, a nuestros padres, a otros amigos, a un vecino. Anduve en cosas de eso, tengo que arrepentirme, es que yo nunca he hecho cosas malas. Déjeme decirle que la Biblia dice que no hay hombre que no peque, no hay hombre bueno que no peque, o no hay un ser humano que no peque. Todos pecamos, todos fallamos, pero el cristiano tiene la bendición y la misericordia de Dios a su favor. Ahí en, ¿qué es? Abogado tenemos 2:1, sí, primera de Pedro 2:1. Es cuando tenemos esa bendición por la misericordia de Dios. Adelante, si lo tiene. Perdón, primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Bueno, nos equivocamos de apóstol. Adelante. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso leímos, gracias mío, por eso leímos aquí en Mateo 27:26. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Qué firmeza hay en la arena. Es que sí entendí, lo entendiste, lo apruebas, que es bueno, pero no lo aceptas. Que Dios tiene mandamientos. Es que si el pastor no hace como yo digo, me voy, lo dejo solo, que le vaya bien. Dios dará el pago, porque no soy yo. A mí no me están diciendo no, ni a ningún pastor. Si soy siervo del Señor, le están diciendo al Señor, no me interesa tu palabra. Si no haces como yo digo, no me interesa. Es que tú quieres que yo vaya por el mundo predicando el Evangelio y yo no puedo porque trabajo. No es eso que trabajes. Regularmente en estos tiempos, desde hace muchos tiempos, el sábado y el domingo, o el domingo, es el día que tenemos libre. Y se enseñan los domingos la palabra de Dios.
porque es que es en sábado y volvemos otra vez. El caso es que andamos el sábado o andan el sábado por allá tirando de brincos, gasti, toma y toma, y el domingo que muy temprano en la mañana deberíamos estar alabando, no porque es el único día, alabar al Señor es cualquier día de la semana, si está en tu corazón, tienes ese deseo y ese anhelo, es cuando provocas la misericordia de Dios que aplicada a ti y tengas el defensor de tu alma delante del Padre. Pero ¿qué se necesita? Fe, creerle a Dios, no nomás creer en Dios, creerle al Señor, no nomás creer en el Señor. Y si le creemos al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu Santo a toda verdad. Nos interesa, es que yo quiero hacer magia, hacer volar las cosas, adivinar el pensamiento. Ajá, pues fíjate que no. Eso sí lo puedes hacer, pero si te comunicas con lo malo, ¿para qué? ¿Para que se pierda tu alma? Te engaña, se apareció mi abuelo, se apareció mi mamá, me habló mi mamá, me habló mi abuelito, me habló. Esos espíritus, bien que saben imitar la apariencia y la voz de cualquiera. Que está muerto, dice la palabra de Dios ahí en Eclesiastés. A ver, Eclesiastés 1, no me acuerdo, está en Eclesiastés, muerto, a ver si lo hay, estaría bien. ¿Por qué? Porque tengo que enseñar que está en la Biblia. Está en la Biblia, ¿no? Vale, por eso ahí dice, vale más que perro vivo que león muerto también. Es que tenemos que entender una cosa, ¿qué nos enseña la Biblia? No es lo mismo que enseña el mundo, no es lo mismo que enseñan aquellos que quieren tener el poder. Es que yo voy a reencarnar en un animal. Pues qué bárbaro. Yo no quisiera encarnar en nada. Si lo tienes, qué bueno. Eclesiastés 9, 4 y 5 dice la palabra de Dios: Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Gracias. Es la información que está en la Biblia. ¿Tienen poder los espíritus inmundos? Claro. Sobre la humanidad, claro. Porque Dios lo permite para probar la fe de cada ser humano y su opinión o su convicción acerca de él y su Hijo y su Espíritu Santo. Pero el muerto, muerto está. Que sí oyen voces que se ven ciertamente. Que sí. Es que los platillos, sí, porque se desaparecen. Es que esto, y así es el enemigo, con cosas engañosas, lleva a la humanidad a poner a donde él quiere. Parece bueno todo. Ah, no, qué poder tengo, qué bárbaro, sí. Pero a la hora de la hora, ¿qué dice la Biblia? Muchas veces nos hace pensar qué son los espíritus. La Biblia no nos dice que son los ángeles caídos, que muchos dicen que son los ángeles caídos, que son los demonios, que el Señor los reprenda. Los espíritus inmundos, mi opinión, son aquellas personas que murieron y sirvieron al enemigo. Imitando a Dios, le da recompensa al enemigo a aquellos que le sirven y andan por el mundo vagando. Por eso cuando el espíritu inmundo sale del ser humano, porque busca al ser humano, porque era humano y anda buscando un cuerpo donde descansar, porque si no va a andar por partes áridas y va a decir, como dice ahí más, que vimos 12:46, regresa a dónde? A su casa y va y busca otros 7 espíritus peor que él y el estado de esa persona viene a ser peor que al principio. Pero lo quieres entender bien, eso es para cada quien. Por eso dijo el Señor, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato, corto de cerebro, duro de cabeza, necio, o la persona que no quiere entender. Dice, es que yo no creo en Dios. Ah, y eso te hace más diferente. No dejas de ser humano, comes por la boca, miras por los ojos, respiras por la nariz y vas al baño
hacer las necesidades físicas, igual que todo ser humano. No más que tu camino es oscuro. Esa es la diferencia. Y vas a hacer, sí, vas a tener recompensa, claro que sí. ¿Dónde? El lago de fuego. ¿Mm? ¿Qué estás edificando en tu vida? ¿Cómo estás edificando tu corazón? ¿Qué dice Mateo 15:22? Dice la palabra de Dios, y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Una mujer cananea, gracias. El Señor sabía y le rebatió, dijo, vine a los hijos, no a los perrillos. Y no es un insulto, es una comparación. Y la mujer le contesta, ¿verdad? A unos perrillos comen de las moronas que caen debajo de la mesa. ¿Sí? Sí es ella, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué dice? Mi hija es malamente atormentada del demonio. Muchas veces he oído comentarios que dicen, no, es que eran enfermedades. No, aquí te dice que había enfermedades y nombra todo lo que ahora se conoce con otro nombre. Lunáticos, ¿qué más dicen? Lunáticos, Dice diversas enfermedades, tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos los sanó. qué tremendo poder de Dios, ¿verdad? Por eso dice, leímos el versículo 24, mira, así, ¿verdad? Pues me lo leíste. Entonces corría que su fama por toda Siria. El punto es, no somos nosotros, es aquel que vino del Padre a darnos a nosotros la oportunidad de tener una vida eterna al lado del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Aunque no les guste, aunque digan, no es que los Anunnaki, no es que esto, no es que había otra humanidad. La Biblia no dice nada de eso. La Biblia habla de una creación nada más. Él hizo los cielos y la tierra en Génesis. Él hizo al hombre con sus manos. Forjó a la mujer de la costilla del hombre. Ah, pero no. Es que queremos como nosotros lo hicimos. Vemos entonces la fe de esta mujer cananea clamando al Señor, que es la actitud que debería de ser de todos nosotros. Dice en Mateo 8:16. Dice la palabra de Dios, y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos. Qué tremendo, gracias. Fue hecho tarde, trajeron, ¿verdad? Trajeron a él muchos endemoniados. Y echó los demonios con la palabra. ¿Con qué? Ah, me caigo y tiemblo. No, con la palabra. Y sanó a todos los enfermos. ¿Por qué motivo? ¿Para qué? Ahí Hechos 2:22, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. No. ¿Qué fue hecho? Maravillas y ¿qué más? Y prodigios. Y prodigios. ¿Para qué hizo el Señor tantas cosas y tantos milagros, amigos? Para convencer a los incrédulos, para que verdaderamente vieran que el Hijo de Dios los convenció. A muchos, sí, pero no a todos. Hay un versículo que dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque está el interés por delante. Es que yo soy primero, es que nosotros, es que yo. Ah, no, no quieras a los judíos porque los judíos crucificaron a Cristo. No fueron los judíos ni los romanos. Fueron el pecado de todo ser humano que subió al Señor al madero. Por eso dijo el Señor allá en Juan, me parece, nadie quita mi vida, yo la pongo de por mí, porque tengo la promesa de mi Padre de tener poder de ponerla y volverla a tomar para. Voluntariamente, nuestro Señor Jesucristo se ofreció haciendo que un sacrificio, pero antes de eso, maravillas,
sanando, echando demonios. ¿Le creyeron? No, no todos. ¿Qué dice el 25, mija? Dice la palabra de Dios, Mateo 4:25, y le siguieron muchas gentes de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y de otra parte del Jordán. Amén. ¿Qué dice Marcos 3, 7 y 8? Marcos 3, 7 y 8, dice la palabra de Dios, mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén y de Idumea y de otra parte del Jordán y los de alrededor de Tiro y de Sidón, grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. Vinieron a él. Qué tremendo, ¿verdad? A Jesús se apartó con un pequeño grupo, que era de los que él sabía, porque mucha de aquella gente que lo seguía, había conveniencia, había nada más el interés para recibir la bendición. Es que voy a la iglesia, voy al templo para que me vaya bien, para que Dios me bendiga. No, si vas al templo a congregarte con la iglesia, es para alabar y glorificar a Dios. Por eso Jesús sabía que había en el corazón de cada ser humano. Y está ahí en la Biblia, si me lo gusta. Porque él sabía. Porque todo esto entendamos una cosa. Dios no puede ser burlado, como dice Gálatas 6:7. Porque él conoce el pensamiento o el corazón de cada persona. Aunque lo dudemos. No lo entendemos tal vez porque no lo creemos. Él es todopoderoso. ¿Lo tienes? Juan 2, 24 y 25 dice la palabra de Dios, mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos, y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué dice ahí en Lucas 6:17? Dice la palabra de Dios, y descendió con ellos y se paró en un lugar llano, y la compañía de sus discípulos y una grande multitud de pueblos de toda Judea y de Jerusalén y de las costas de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle y a ser sanados de sus enfermedades. Amén. Vemos cómo el Señor seguía. Buscaba parte llano y lugar plano. Un lugar plano, donde era como una meseta, ¿verdad? Y descendió con ellos y se paró en un lugar llano. ¿Y la qué? Y la compañía de sus discípulos. O en compañía de sus discípulos, como lo quiera ver o entender usted. En un gran multitud de pueblos, de todo Judea y de todo Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían ¿qué? Oído. De Tiro y de Sidón, ¿Mm? de Tiro y de Sidón, Que habían ¿qué? que habían venido a oírle. Amén. Que habían venido a oírlos, me faltó venir, y ser sanados de sus enfermedades. Yo no sé si usted cree mucho en la palabra de Dios, si la entiende, si le encuentra el sentido verdadero. ¿Qué es la enseñanza? ¿Hay cosas malas en el mundo? Claro que hay cosas malas. ¿Hay cosas oscuras? Claro que hay cosas oscuras. Por eso digo el Señor, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque este mundo en tinieblas quedó, pero Jesús es la luz del mundo. ¿Por qué? Porque el hombre cayó. ¿Sí sabía usted que el cuerpo de Adán y Eva al principio eran eternos? Eran sanos, eran limpios, estaban preparados para vivir la eternidad, pero pues Dios sabía de qué estaban hechos, o de qué estamos hechos. Dios ha forjado un plan perfecto para darle al ser humano la bendición de conocer el reino celestial, de servirle al Señor. Yo no sé usted a quién quiera servirle, pero yo le recomendaría que busquemos la luz en lugar de la oscuridad. Que hay mucha oscuridad publicada, enseñada como buena, con engaños, con trucos, a manera que quede usted convencido de que son cosas buenas. Si usted conoce la palabra de Dios, difícilmente será engañado. Pero si no,
pues ahí queda. ¿Quiere usted? ¿No quiere? La palabra de Dios es el camino. Por eso dijo el Señor, ¿quién es la palabra de Dios? Ya que el verbo fue hecho carne. Vemos que el mismo Señor ahí en Juan 6:14 que nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 3:16 nos enseña que Dios envió a su Hijo, pero ¿para qué lo envió? Juan 3:17 no lo envió para juzgar al mundo, no es la primera vez que lo envió, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Lo queremos? ¿Lo aceptamos? ¿Decidimos ser cambiados? Porque es voluntario, a fuerza no. Dios quiere que tu alma y la mía sea salva, pero tú quieres ser salvo, tu alma sea salva, o quieres gozar fama, riqueza en este mundo, que es temporal, cuando en realidad lo eterno es constantemente. Eso de que es la segunda muerte es un decir, que es la segunda muerte de la palabra de Dios para mostrar lo que es una muerte, así como hay vida eterna, así también la muerte es eternamente constante. Muere, muere separado de Dios, alejado de Dios y nunca vas a morir. Siempre vas a estar. Y aquel poco amor que hay en tu persona, en tu corazón, vas a terminar maldiciendo, renegando. Pero depende de ti, depende de cada quien. Dios no quiere que nadie se pierda, pero depende de cada quien. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Bendice tu palabra. Bendice a aquellos que con gusto escuchen. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas, pidiéndote por nuestros hermanos, por tu iglesia, por tus siervos, por tus misioneros, por tus obreros, por cada persona que esté involucrada en tu ministerio verdaderamente de corazón, genuinamente. Prospera, suple, perdona nuestras faltas. En Cristo Jesús te lo imploramos, en perdón de su pecado. Amén. El Señor les bendiga.